Bueno, eh, ¿cómo están ustedes? Yo soy su profesor, mi nombre es Ricardo Abarca. Lamentablemente, cuando me llamaron, cuando me ofrecieron hacerme cargo de este curso que es el taller de identidad corporativa, no tenía programado un viaje, así que no pude estar en este primer día con ustedes, pero quise hacerme presente de algún modo y compartir algunos contenidos, presentarme, que me conocieran, ya los conoceré a ustedes, y también proponer algunas actividades. El diseño finalmente es una disciplina que tiene un componente importante de pensamiento, pero finalmente se define en la obra. Bueno, como les decía, mi nombre es Ricardo Abarca, soy diseñador gráfico desde hace bastante tiempo ya. Me titulé el año 88, 1988, en la Universidad de Valparaíso, en Valparaíso, y tengo un recorrido más o menos largo en la disciplina y en la evolución de la disciplina también a otras áreas del saber y de las actividades humanas. Siempre mi principal motor ha estado centrado eh, en desarrollar un quehacer, una labor productiva, que finalmente sea un beneficio, sea un aporte a la sociedad. Eso me ha mantenido más o menos alejado por lo tanto, por ejemplo, del espectro como de la publicidad y del marketing, a pesar que pienso que el diseño tiene una deuda más o menos importante con esa actividad. eh, Desde la década de los 80 más o menos, cuando el diseño estuvo en apuros como profesión, la publicidad fue un buen soporte para muchos diseñadores que pudieron desarrollarse en esa área. Pero mi trabajo se ha dirigido por otros carriles más asociados al diseño editorial, al diseño de información y a la educación. Son como las grandes áreas que trabajo. Pero bueno, ya nos conoceremos, vamos a tener harto tiempo para conversar y compartir experiencias. En síntesis, lo que va a ocurrir en esta presentación es que les voy a mostrar el programa, más o menos cuáles son las grandes temáticas que vamos a abordar y que vamos a desarrollar durante el semestre. Y también les voy a plantear una actividad, una primera tarea para que puedan desarrollar entre esta clase y la próxima, que también se va a abrir un espacio en la plataforma para que puedan acceder a esos conocimientos. Bueno, voy a pasar ahora a contarles más o menos de qué se trata de qué se va a tratar el semestre. Como ustedes saben, el diseño gráfico hoy día es una profesión, yo diría, bastante compleja, puesto que no tiene sus límites tan definidos como otras profesiones. Es una profesión en tránsito que está evolucionando fundamentalmente debido al desarrollo de la tecnología, que ha permitido que otras profesiones entren en nuestro campo y al mismo tiempo que nosotros como diseñadores gráficos podamos incursionar en otras áreas, en otras temáticas donde el diseño está cobrando mucha importancia. Por ejemplo, la educación. Hoy día el profesor es cada vez más autónomo en su capacidad y en las herramientas de las que dispone para desarrollar su propio material didáctico, para diseñar su material didáctico, pero no es diseñador. Entonces, ahí hay un campo, un área de interacción muy interesante. Se da en el mundo de los negocios también. El mundo de los negocios, a pesar de que se ha mantenido históricamente como un camino profesional bastante distinto al del diseñado gráfico, hoy día está teniendo cada vez más puntos de encuentro. Particularmente a través de las metodologías de trabajo, por ejemplo. Ustedes me imagino que no conocen, y si no conocen ya lo conoceremos,
la metodología del design thinking. El design thinking, perdón si se escucha un avión de repente, vivo cerca de un aeropuerto. El design thinking es una metodología de diseño colaborativa, activa, muy centrada en el usuario, que tiene etapas bastante definidas, y que no se popularizó o se masificó debido al diseño de los diseñadores especialmente, sino que desde el mundo de los negocios, de la ingeniería comercial, se rescató y se aplicó al desarrollo de proyectos como modelo de negocio que apuntan fundamentalmente a la innovación. Bueno, ese es un par de ejemplos desde la educación y desde los negocios, cómo el diseño ha permeado y otras profesiones han permeado hacia el diseño. Y me refiero a esto, o hago esta introducción, porque este taller que vamos a comenzar ahora, el taller 6 de identidad corporativa, tiene una mirada también bastante abierta y sensible a posicionarse en una dinámica social compleja. La identidad corporativa como una tendencia, por decirlo así, del diseño, que se origina desde los años 70, 60, ya a partir, por ejemplo, del desarrollo de sistemas gráficos para las Olimpiadas de México, es uno de los hitos de la historia del diseño contemporáneo. Y más tarde, en los años 80, con la sistematización del desarrollo de sistemas gráficos que hace Norberto Chávez, por ejemplo, y que publica en su libro Imagen Corporativa, tuvo un efecto y una acción bastante importante durante bastantes años. Sin embargo, hoy día la identidad corporativa es yo diría, una sección o un sector de un fenómeno mucho más complejo que se fue desarrollando a partir de la generación de datos en la sociedad contemporánea, que es el diseño de información. Entonces, la óptica a partir de la cual vamos a mirar en este taller, la identidad corporativa, pasa por comprender el diseño de información. Ustedes están viendo aquí a mi lado una serie de conceptos que giran, que orbitan alrededor de diseño de información, que tienen más o menos importancia de acuerdo al proyecto que se esté desarrollando, pero sin duda la generación de datos que hay en nuestro entorno, la generación de redes de comunicación, de transporte, de flujo en instituciones arquitectónicas modernas, siempre apuntando hacia la masividad, exigen o requieren que el diseño gráfico proponga soluciones funcionales para poder orientarse y para poder conducirse eficientemente en estas tramas de información o generación de datos que son complejas tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. O sea, la experiencia que podemos tener como usuario al entrar a un edificio público y lograr conseguir la gestión o el papeleo que nos lleva a ese lugar, no es tan distinta a la experiencia que podemos tener al entrar a una aplicación, por ejemplo, con los aeropuertos también, por ejemplo, son un fenómeno de comunicación, de flujo, de transporte importante también hoy día. Pero bueno, estaba haciendo antes el paralelo con una aplicación en el mundo virtual. También tenemos recorridos, tenemos flujos de información, tenemos distintas funcionalidades, tiempos de codificación de pictogramas, que nos hace muy distinta la experiencia entre el mundo físico y el mundo virtual. Bueno, a grandes rasgos lo que vamos a hacer entonces en este semestre es sumergirnos un poco en ese mundo, experimentarlo, compartir experiencias. De paso les planteo que mi método de trabajo es bastante basado en una metodología de trabajo clara, muy secuencial,
me interesa que haya mucha discusión y conversación en los talleres en relación a los trabajos que se van desarrollando, y por supuesto que tiene la dinámica lógica de la disciplina, que es el diseño proyectual. Vamos a trabajar a partir de procesos de producción de un proyecto que parte de un planteamiento, sigue con la búsqueda de antecedentes, la generación de una propuesta conceptual y el desarrollo de una propuesta formal finalmente para dar cuenta de una posible solución a una problemática. Vamos a hablar de diseño de información, vamos a hablar de infografía, vamos a partir también desarrollando algunos sistemas pictográficos, vamos a elaborar datos para convertirlos en diseño, tanto desde el punto de vista formal, que es la sintaxis de la imagen, ¿no es cierto?, los elementos visuales, como desde el punto de vista también semántico de su significado y estético. Hay un trabajo que desarrolla un infógrafo que se llama Information is Beautiful, lo pueden encontrar en internet, tiene charlas en TED también con respecto a este trabajo, donde explica muy claramente, a través de su proyecto, de su experiencia, cómo la información también tiene un elemento estético importante que sin duda deja un rastro de lo que el diseñador pretende comunicar, más allá de la entrega concreta y objetiva de los datos. Bueno, eso es a grandes rasgos, como les digo, un tema que da para mucho, que vamos a ir conversando clase a clase, pero me interesa que se sumerjan rápido. Al diseñador le gusta expresarse a través de la imagen, así que les voy a proponer un pequeño desafío para que desarrollen entre esta clase y la próxima, donde pongan un poco en juego las habilidades de un diseñador para elaborar datos visualmente. Paso ahora a explicarles de qué se trata este primer proyecto. Bien, les hablaba recién de los datos como fenómeno global que convocan el trabajo de un diseñador para poder elaborar y comunicarlo eficientemente en una sociedad que está, bueno, llamada la sociedad de la información por algo, ¿verdad? Porque está sobrepoblada de datos. Entonces, de esto se trata el trabajo que les voy a proponer, este primer ejercicio, que tiene una calificación, por supuesto, tiene que ser evaluado, y que se llama diseñar una infografía a partir de datos cualitativos y cuantitativos, no mezclar peras con manzanas. El dato cualitativo y cuantitativo, como lo dice su nombre, tiene que ver con dos dimensiones o carácter que tienen los datos. Los datos cuantitativos son aquellos medibles numéricamente, se pueden contar. Son datos que se expresan fundamentalmente a través de estadísticas. Y los datos cualitativos son aquellos que tienen que ver con características del sujeto o del objeto que se está observando, que no son medibles, que no son cuantificables, sino que tienen más que ver con aspectos, por ejemplo, del carácter. Un dato cuantitativo sería la población de habitantes que hay en una determinada localidad. En Santiago, por ejemplo, ese sería un dato cuantitativo. Un dato cualitativo tiene que ver con las características, por ejemplo, emocionales de una persona. Tiene que ver, podría también ser ejemplificado un dato cualitativo en relación a las preferencias de un grupo social con respecto a un deporte u otro, etcétera. Bueno, hay distintas características que definen que un dato puede ser cualitativo y cuantitativo. Y en el caso de la fruta, de las peras y de las manzanas particularmente, ocurre lo mismo, ¿cierto? El sabor, por ejemplo, es un dato cualitativo. Las toneladas de exportación es un dato cuantitativo. Les voy a dejar en la plataforma
un documento con una serie de datos cualitativos y cuantitativos de estas dos populares frutas. Yo, entre paréntesis, les comento que uso bastante la plataforma, no lo estoy usando ahora solamente porque tengo que hacer una clase a distancia, sino que la uso durante todo el semestre, creo que es muy, muy útil, muy importante y muy funcional también. Y bueno, ahí voy a dejar los datos de estas peras y estas manzanas que plantean un poco una competencia como para identificar cuál es mejor. Van a encontrar ahí más detalles del trabajo. Van a encontrar también la pauta de evaluación, o sea, cuál es la rúbrica a partir de la cual se van a evaluar estos trabajos, lo que va a ser muy importante para la segunda parte que se la voy a plantear el jueves. Y eso, gusto en conocerlos, espero que sea un semestre interesante, que sea un semestre donde aprendamos todos. Creo que el profesor también aprende en clases tanto como los estudiantes, sobre todo en un tema tan dinámico y diverso como es el diseño gráfico. Así que, bien, pues a trabajar en esto. Se trata fundamentalmente, como dice el enunciado, de crear una infografía. Es un primer ejercicio introductorio, no hemos visto todavía contenidos asociados a esto, pero es más bien un juego que se plantea de una manera bastante asociada a la creatividad. Ya veremos los elementos técnicos de una infografía. Tengo entendido que van a asistir a unas charlas también, por lo cual va a ser ahí una buena ocasión de recoger otros antecedentes que les permitan aplicarlos a este desafío. Bien, me despido, que estén muy bien y nos vemos el jueves. Voy a abrir una nueva cápsula para contarles cómo seguimos con esta semana. Que estén muy bien.